Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre amado, Padre celestial, te bendecimos y te damos gracias y continuamos en tu dulce presencia. Esa presencia que trae paz, esa presencia tuya, Señor, aún en medio de dificultades nosotros podemos estar confiados, reposados, tranquilos, Señor, sabiendo que tú estás en control y que tú eres fiel. Gracias por este tiempo hermoso, Señor. Gracias porque podemos estar congregados en tu casa. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Te ruego en el nombre de Jesús que envíes tu bálsamo. Bendigo a cada varón, a cada mujer, a cada uno de mis hermanos, Padre. Seas tú haciendo lo que quieres hacer en este tiempo. Exhortando, consolando, corrigiendo, edificando, restaurando. Nosotros venimos delante de ti con un corazón sincero, Señor. Nos humillamos, reconocemos que tú eres quien gobierna por sobre todas las cosas y declaramos que hay un pueblo sediento de ti y una tierra fértil para que esta palabra dé fruto abundante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si alguien lo cree, le puede dar un aplauso al Señor. Miren, en medio de tantos temas que tenemos pendientes y que necesitamos seguir desarrollando, yo creo que gracias a Dios hay muchas cosas que están saliendo a la luz. Yo creo que todos se han enterado esta semana, tantos acontecimientos que tienen que ver con el ejercicio de un autoritarismo, de un dominio, de un poder. Sobre todo, no siempre es así, pero sobre todo se da desde algunos hombres hacia las mujeres. Digo que no siempre es así porque muchos hombres también han sido víctimas de malos tratos, de abusos también. Pero en medio de tantas cosas que uno oye, tantos movimientos que se levantan, yo pensaba cómo el diablo aprovecha para generar en algunos sectores confusión. Porque si hay alguien que alzó su voz contra lo que se llama ahora la cosificación de la mujer, o en un tiempo donde el machismo predominaba, pero de una manera, yo diría, hasta feroz. Sin embargo, hubo uno que un día se paró y llegó a decir, por ejemplo, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hace 2000 años, hermanos. Pasa que la gran mayoría de esta humanidad ha decidido darle la espalda o taparse sus oídos. En medio de una sociedad machista y de una estructura religiosa terrible, cuando iban a apedrear a una joven que había sido sorprendida en el acto de adulterio, el Señor Jesucristo se puso en el medio y dijo algo que los dejó a todos sorprendidos. Es más, los que estaban esperando la orden para apedrear, el Señor dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hermanos, miren, ahí estaba representada toda la sociedad de ese tiempo.
Y no sabían qué hacer al punto que dejaron las piedras con las que iban a lapidar a esa joven y fueron saliendo uno a uno. Pero no es el tema, yo no quiero hablar de eso. Simplemente quiero hacer algunos comentarios. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesucristo, que hace 2000 años decía y hacía esas cosas, Él está hoy en medio de nosotros. Y yo sé, porque lo siento en mi corazón, que muchas mujeres y muchos varones han sufrido cosas aberrantes. Pero no hay nada imposible para mi Señor. Y si hay algo que todavía te está dando vueltas, te tiene cautivo, déjame decirte que el Señor Jesucristo, Él sí te puede hacer libre. Y dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora es importante que vos lo creas. Y que lo crean aquellos que tal vez todavía están masticando en su corazón algunas injusticias que han padecido. Pero no es el tema y tampoco quiero desarrollar eso porque necesitamos, o por lo menos el Espíritu me hacía sentir, en continuar hablando acerca de esta palabrita que tal vez es una sola palabra, pero que encierra algo que para mí es asombroso. Estoy hablando de la misericordia, pero de la misericordia de Dios. Que podríamos, miren, yo tengo ahí, gracias a Dios, dispongo de varios diccionarios y me encontré con una cantidad de definiciones que tienen que ver con misericordia y cada una de ellas son muy buenas. Pero yo creo que a veces uno se puede caer en el error de quedarse en un concepto, en una definición, y no entrar a experimentar y a vivir la misericordia de Dios, que es algo para mí es indescriptible, es asombroso, es maravilloso. Y claro, el ritmo de vida, el diablo, el mundo, el yo y lo que vos quieras poner en el medio, nos lleva a vivir de una manera que a veces dejamos de lado o no valoramos lo que es la misericordia de Dios. Y lo que es peor, otros se pueden llegar a poner mal cuando vemos, porque alguien puede llegar a recibirla la misericordia, decir, y empezar a valorarla. Pero de repente cuando miramos a alguien que según nosotros, o porque le conocemos el pasado, porque conocemos las que se mandó, y según nosotros no merece que la misericordia de Dios se derrame sobre él, nos podemos llegar a enojar. Bueno, en la Biblia yo veo algunos que se han puesto mal, o cuando el Señor les dejaba ver que, por ejemplo, por un Pedro, que lo niega al Señor, sin embargo, luego de negarlo 3 veces, Jesús le sale al encuentro y le empieza a hablar con tanto amor y lo restaura y lo levanta. Sin embargo, venía atrás Juan cuando están en ese amanecer, en esa orilla del mar, y Pedro empieza a decir, ¿y qué de este? ¿Y qué de él? Y a veces nosotros es como que tomamos esa postura. ¿Y cómo puede ser, Señor, que aquel? ¿Y por qué aquel está así? ¿Y qué te importa? Yo creo que el Señor por tanto es tan amoroso que Él no nos contesta así. Pero ¿cuántos en la palabra se han enojado porque no entendían la misericordia de Dios? Tenemos una parábola, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Cuando vuelve y ve que hay fiesta, se oía la música, él se enteró. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El hijo menor, es decir, su hermano, había regresado. El padre estaba contento. El padre mandó a hacer fiesta. Pero ¿cuál fue la actitud del hermano mayor? Se enojó, porque no entendía la misericordia del padre. ¿Cómo puede ser? El padre rogándole que entre a la fiesta. Y él
diciéndole al padre, ¿no te das cuenta que estás equivocado? ¿Acaso el padre no sabía que el hijo menor se había despilfarrado todo mal? Sinceramente, yo no sé lo que merecía ese hijo menor. Lo que sí sé, porque lo dice la palabra, es que el padre decidió hacer fiesta y el hijo mayor se enojó. No entendía la misericordia. En el Nuevo Testamento, vimos que un varón llamado Jonás, un profeta de Dios, se apesadumbró y se enojó. ¿Por qué se enojó? Es más, ¿por qué él no quería ir a donde Dios lo mandaba? Porque él no estaba dispuesto a aceptar que la misericordia de Dios se derrame sobre los que según él, según Jonás, no merecían recibir misericordia. Y Dios le dice, no, yo quiero que vayas a Nínive, pero según Jonás, la misericordia ellos no la merecían. Sí él, sí los suyos. Espero que se entienda esto que estoy diciendo, porque cuando lo vemos desde este ángulo, por lo menos a mí, hermanos, me impactó más todavía. Porque yo le digo, Señor, guárdame y guárdanos también de cometer esos errores. Es más, por ejemplo, Jonás capítulo 4, el versículo muy bien, mira cómo dice el 1. Yo te iba a decir el 2, pero leamos, dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Pongamos el 2. Oró y dijo, ahora Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea que este se enojó porque Dios es grande en misericordia. Ahora, yo no tengo ninguna duda que algunos de los que le nombré, le podría nombrar una lista, no entendieron la misericordia de Dios. Ahora, no es hablar de ellos. ¿Será que nosotros la entendemos? ¿Será que la entendemos? Entonces, quiero mostrarles algunos pasajes donde yo creo que a través de esto el Señor quiere, en esta época ya, en este tiempo, nos quiere llevar a algo maravilloso. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Quiero leerles en Mateo capítulo 26. Yo cuando leo, por ejemplo, a Jonás, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me dan ganas como decirle, déjate de hinchar, Jonás. Qué mala onda que tenés, pero discúlpeme que se lo digo así, pero hermanos, ahora traigamos esto a nosotros, porque esas actitudes pueden darse en la casa, pueden darse en la familia del Señor. Ahora resulta que en Mateo capítulo 26, versículo 28, vamos a leer, dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjate, ¿es derramada por cuántos? Por muchos. Yo me quedé con esta palabra y ahora lo quiero relacionar ahora lo vamos a ver, porque el Señor derramó su sangre por los muchos, es decir, no por un grupo elite, no por un grupo que se siente inmaculado, único, inalcanzable, no, es por los muchos. Y gloria a Dios que, hermanos, que dentro de los muchos entramos nosotros. Los que a veces nos quedamos trabados, empantanados, manchados, enlodados. Gloria a Dios, que es por los muchos. Y hay otro pasaje que les quiero leer que está en Marcos capítulo 10, ya entrando en el tema. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice
Aquí está. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, derramó su sangre por los muchos, dio su vida por los muchos. Y yo sé que en esta ciudad, que en esta provincia hay muchos por los cuales el Señor derramó su sangre, pero hay un trabajo que fue haciendo el diablo, incluso en muchos que son hijos de Dios. Y les puso el sentir, les hizo creer que ellos estaban ya condenados y que no son dignos. Por eso, no sé si te sucede, pero te vas a encontrar con mucha gente que te pones a hablar un ratito y alguno cuando te oiga bien, cuando vea lo que vos tenés, se va a poner hasta tal vez medio melancólico. Tal vez no te lo va a decir, pero por dentro va a decir, wow, yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la escuelita dominical. Y yo me pregunto, ¿y qué hacen dando vuelta en el chiquero? Porque el diablo les hace creer que no son dignos, que no merecen. Y hay una realidad, si fuera por merecimiento, ¿quién merecería algo de parte del Señor? Sin embargo, aparece nuevamente esta palabra, misericordia. Y hermanos, y yo, por más que quiera explicar, ¿cómo explicar algo que no tiene explicación? Que hay que recibirlo, vivirlo, valorarlo y darle gloria a Dios. Pero yo esto no te lo puedo imponer. Y oro para que el Espíritu traiga ese derramamiento de valoramiento de lo que Dios hace por nosotros. Porque hermanos, hay cosas que sinceramente, las virtudes y los atributos de Dios no se pueden explicar. No se pueden explicar. Ayer cantábamos una canción que tiene que ver con un salmo. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Vaya a decirle esto a un filósofo o a un humanista. Si la vida es hermosa, yo lo comparto eso. Sin embargo, el atributo de Dios, cualquier virtud de Dios, es mucho más grande y mejor que lo que nosotros podamos tener. Y gloria a Dios que el Señor ha derramado su sangre por los muchos. Por los muchos. Hay personas que no se atreven a acercarse a la casa de Dios porque el diablo les llenó la cabeza haciéndoles pensar o creer que ya no tienen solución. Sin embargo, viene el Señor y me vuelve a asombrar con esa palabra, misericordia. ¿De quién, Señor? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y yo siento muy fuerte la misericordia de Dios en esta casa. Pero no estoy hablando solo de este lugar físico. Cada lugar donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está y su misericordia está presente. Yo lo creo. Ahora, ¿cómo lo explico? Si alguien me pide una definición. Entonces ahí me puse a investigar algunos asuntos que tienen que ver aún con estos tiempos. Porque hay una realidad. Estamos viviendo... Yo creo que yo no me canso de decirlo esto, son tiempos delicados, peligrosos, terribles, pero para mí son tiempos gloriosos e irrepetibles. Yo le doy gracias a Dios de haber nacido en esta época y de ser su hermano. Poquitos, gloria a Dios, pero bueno, aunque para mí es motivo de gozo. Gloria a Dios. Ahora, el Señor habla acerca de algunas cuestiones para estos tiempos y yo quiero que podamos desarrollar algunos. ¿Quiere que vayamos? ¿Quiere que le comparte algunas cosas que a mí me asombraron? ¿Se ajusta el cinturón, como dijo alguien? Aleluya. Bueno, acompáñenme entonces al libro de Daniel. Quiero mostrarle en realidad 2 versos que los teólogos los llaman escatológicos porque son para el tiempo final. Yo creo que tienen que ver con estos tiempos, estos 2 versos que vamos a leer. Uno está en Daniel capítulo 12, versículo 10. El Señor, ¿por quién derramó su sangre? Por los muchos. Él dio su vida por los
muchos, en rescate de los muchos. Estaba meditando en Daniel capítulo 12, versículo 10, y mira lo que dice aquí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí dice que los que van a ser emblanquecidos, purificados, no dice que son los impíos, dice que son los muchos. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Quiero que me acompañen a otro versículo que está también en Daniel, pero en el capítulo 11. Daniel, capítulo 11, vamos a leer el versículo 35. Vamos a ver cómo podemos o cómo logro relacionarle esto para trasladarle el sentir que hay en mi corazón. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán, oigan esto, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Vamos a detenernos un instante, porque a mí me impactaron estos pasajes. Aquí está hablando, hermanos, aquí no está hablando de impíos, tampoco está hablando de lentos espirituales. Quiero que se entienda bien esto. Aquí está hablando de sabios. O sea, está hablando de gente espiritual. Está hablando de discipuladores. Está hablando de personas que pueden incluso enseñar a otras. Y dice que algunos de los sabios caerán. Aquí se me produjo, o sea, en mi interior es como que se produjo un cortocircuito, pero yo le quiero trasladar lo que puedo entender de esto. Porque yo pensaba, ¿por qué caen tantos hermanos? ¿O por qué hemos fallado? ¿Por qué será que me quiero basar, no me quiero salir de este pasaje? Dice, algunos de los sabios caerán, pero dice por un motivo. Ahora, este no es el único motivo, y yo no vine aquí a aplaudir a los caídos, hermano, porque si hay algún caído, en el nombre del Señor se va a levantar, porque 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Y yo no vine aquí a hacer alarde de eso. Pero a mí me sorprendió esto, porque ¿por qué será entonces que caen los entendidos, los sabios? La farolera tropezó en la calle, pero los que tropiezan en los asuntos del Señor, entiendo que hay en algunos casos un propósito, pero por lo menos el Señor me dejó ver lo siguiente. ¿Saben cuál es el tema? Que muchos no se dan cuenta que necesitan ser depurados, ser limpiados, ser emblanquecidos. Porque decimos, yo acepté a Cristo, yo voy a la iglesia, tengo mi grupo tal o sirvo en tal área. Y a veces, miren, esto es como aquel que hoy cuando subí, ¿dónde está Héctor? Bueno, no sé, allí arriba. Gloria a Dios, porque él me dijo, apóstol, ¿le puedo arreglar? Le digo, sí, se ve que tenía esto, iba a levantar vuelo. Y me lo metiste adentro, creo. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos cosas que si alguien no se anima a decirnos, nosotros no las podemos ver? ¿O a usted no le pasó nunca de ir a comer a algún lugar y de repente se le quedó un pedacito de ensalada?
Y nadie se animaba a decirle nada. A lo mejor alguno sí viene y le dice, mira hermanito, una de dos. O te estás convirtiendo en el increíble Hulk, o se te quedó un pedazo de lechuga en el diente atravesado. Algunos se animan, pero si alguien no te dice, no te das cuenta. Entonces yo, volviendo al tema de la misericordia y analizando esto, puedo entender algo. Que en algunos casos Dios permite algunas situaciones para que nos demos cuenta que somos salvos, gloria a Dios, pero necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser emblanquecidos. Y el tema es que en algunos casos, hasta que no sucede una situación de confrontación, se lo voy a poner de esta manera. ¿David era salvo, sí o no? Sí, David era el dulce cantor de Israel. Pero David yo creo que él no sabía que necesitaba ser purificado. Entonces, él se manejaba, él sabía que era salvo, él alababa a Dios, adoraba al Señor. Pero un día le tienen que dar, miren, un profeta, hablando de cuando se nos queda algo o no vemos algo de nosotros, llega un profeta. Qué maravilloso es saber que la misericordia de Dios está vigente. Hay personas que no quieren saber nada con que la misericordia de Dios alcance a otros. Solo la queremos para nosotros mismos. El hermano del hijo pródigo se ofendió, el más grande, y hasta se enojó porque la misericordia del Padre había sido derramada sobre su hermano. Jonás se enojó cuando Dios derramó su misericordia sobre la ciudad de Nínive. Yo creo que tenemos que tener cuidado nosotros de no cometer el mismo error. Pero no solo eso, necesitamos recibir la misericordia de Dios. Hay personas que piensan que no necesitan. Dicen, yo estoy bien así como estoy, no necesito. Jesús un día dijo, no vine a sanar justamente personas que están sanas, vine a sanar enfermos. Es decir, vine a salvar y a justificar a los pecadores. Y yo creo que todos necesitamos recibir la misericordia de Dios. En algunos casos tal vez Dios nos tiene que confrontar con alguna situación difícil, como pasó David. David, luego de cometer el tremendo error que cometió con Betsabé, miraba para otro lado. Se hacía el distraído hasta que fue confrontado por ese varón de Dios, por ese profeta llamado Natán. Y qué bueno, porque a partir de ahí, por ejemplo, escribe el Salmo 51 y le pide al Señor, Señor, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero se dio cuenta que necesitaba rendir eso, porque también en otro salmo escribe, mientras callé, envejecieron mis huesos. Es decir, se estaba enfermando interiormente, pero luego pudo entregar eso y recibió el perdón de Dios y la sanidad. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.